Hi everyone, hola a todos, mi nombre es Yancy Ramírez y este día vamos a continuar con el tema del pasado de los verbos regulares e irregulares. La semana pasada ustedes vieron la forma afirmativa y negativa, así que esta semana nos toca estudiar la forma interrogativa. En este caso, primero tenemos las yes-no questions. Estas preguntas, como su nombre lo indica, se responden simplemente con un sí o con un no. No se nos pide que agreguemos información adicional. Y para construir esta oración, estas preguntas en el pasado simple, nosotros tenemos que primero usar el verbo auxiliar did. Después usamos el sujeto. Luego la forma base del verbo. Eso es muy importante. Usamos la forma base del verbo. Luego usamos el complemento y por último el question mark. Y les digo que usar la forma base es muy importante ya que la semana pasada ustedes estudiaron que los verbos regulares e irregulares cambian cuando estamos hablando del pasado. Por ejemplo, tenemos el verbo finish. En pasado agregamos ed y sería finished. Y también tenemos los verbos irregulares. Por ejemplo, write. En presente escribimos write y en pasado wrote. Es un verbo irregular ya que cambia completamente su estructura. Pero en este caso, cuando estamos hablando de la forma interrogativa, nosotros vamos a mantener la forma base. Por ejemplo, podemos decir, Did she finish her PowerPoint presentation? ¿Terminó ella su presentación de PowerPoint? Y como ustedes pueden ver, nosotros estamos escribiendo finish. Estamos preguntando algo acerca del pasado, pero estamos usando la forma base del verbo. Así que tengan muy en cuenta eso. Si están haciendo oración, si están haciendo preguntas, mantengan la forma base del verbo. Otro ejemplo sería, Did Mario write the essay? ¿Escribió Mario el ensayo? Como ustedes ya saben, write es un verbo irregular. En el pasado nosotros decimos wrote. Pero en este caso, ya que estamos usando el verbo auxiliar did al principio de la pregunta, nosotros vamos a escribir write. Vamos a escribir la forma base. No se va a cambiar absolutamente nada del verbo. Y para contestar estas preguntas, nosotros podemos usar did o didn't. Por ejemplo, yo les puedo preguntar, ¿Did you pay your workers' wage yesterday? Y ustedes pueden contestar simplemente yes, I did o no, I didn't o no, I did not. No se les pide que incluyan más información. Simplemente ustedes tienen que contestar sí o no. La traducción sería, ¿pagó ayer el salario de sus trabajadores? Sí, sí lo hice, no, no lo hice. No tiene que agregar nada más a la respuesta. Simplemente tiene que usar did o didn't. Y una vez más, les pido que pongan atención a esto, ya que tenemos que observar que cuando nosotros usamos los auxiliares did o didn't, el verbo principal se usa en la forma base. No tenemos que cambiar absolutamente nada. Como vieron la semana pasada, en la forma afirmativa, nosotros cambiamos la forma del verbo, ya sea regular o irregular. Pero en este caso, en la forma interrogativa, nosotros no cambiamos nada ya que estamos usando el verbo auxiliar did. Si nosotros usamos ese verbo auxiliar, nosotros no cambiamos la forma del verbo. Y además de las yes, no questions, tenemos las WH questions.
Cuando nosotros preguntamos por información específica, nosotros usamos una palabra que empieza con W y H, ya sea when, why, where, what. Cuando nosotros usamos esas palabras, nosotros queremos más información. Nosotros no podemos contestar con un sí o con un no, simplemente no. Tenemos que dar una respuesta completa. Y la estructura sería, primero, WH word, ya sea what, when, why, where. Luego usamos el auxiliary verb did. Luego el sujeto. Luego el verbo, como ustedes ya saben, en su forma base. Luego el complemento y por último el question mark. Un ejemplo sería, when did you start working here? ¿Cuándo empezaste a trabajar aquí? Como ustedes pueden ver, start es un verbo regular. Si nosotros estuviéramos hablando del pasado en la forma afirmativa, nosotros diríamos started. Pero en este caso, como estamos preguntando, estamos con la forma interrogativa, nosotros usamos la forma base. Otro ejemplo sería, why did she study business administration? ¿Por qué estudió ella administración de empresas? Study es un verbo regular. En pasado sería studied. Pero en este caso estamos hablando del pasado también, pero en su forma interrogativa, así que usamos su forma base. Y por último, where did Mary go with you? ¿A dónde fue Mary contigo? Go, por supuesto, es un verbo irregular, ya que en el pasado, en su forma afirmativa, sería went. Went. Cambia totalmente su estructura. Pero en este caso, ya que estamos usando el auxiliary verb did, nosotros usamos su forma base, es decir, go. Y para completar, para responder estas preguntas, nosotros tenemos que usar, en este caso sí tenemos que usar el pasado de esos verbos. Por ejemplo, yo puedo decir, what did you wear for the party that our boss organized? ¿Qué usaste? ¿Qué vestiste para la fiesta que nuestro jefe organizó? Y la respuesta sería, I wore a beautiful red dress and high heels. Yo vestí un hermoso vestido rojo y tacones altos. Como ustedes pueden ver en la pregunta, nosotros usamos la forma base, es decir, wear, vestir, wear. Pero ya en la respuesta a esa pregunta nosotros cambiamos el verbo, nosotros cambiamos la estructura del verbo, es decir, tenemos que escribir wore, es un verbo irregular. I wore a beautiful red dress and high heels. Otro ejemplo sería, why did you react like that? I reacted like that because a coworker stole my report. Yo reaccioné así debido a que un compañero robó mi reporte, mi informe. Como ustedes pueden ver, como ustedes pueden notar, y por favor manténganlo en mente, en la forma interrogativa nosotros usamos la forma base del verbo. No cambiamos nada. Pero ya cuando respondemos esas preguntas, nosotros tenemos que cambiar ese verbo. Tenemos que usar su forma en pasado. Y bueno, eso fue todo por el tema de hoy. Espero que lo tengan muy en cuenta. Cuándo deben cambiar los verbos y cuándo no. Y espero recibir sus tareas este próximo viernes. Y eso fue todo. Gracias por su atención.